Exactamente, perfecto. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bueno, más bien son tardes, estamos hablando de... Bien, gracias a Dios. Estamos en un lunes 30 de marzo, tenemos clase de ecología. Estamos con nuestros compañeros de ecología, que déjame ver quiénes son. Estábamos con Aurora, con Freddy, con Graychel y Sukuyo, y con Sinaí, que promete ella que hoy sí va a hablar. Recuerden, los que estén escuchando el podcast y estén participando, traten de mutear la pantalla de Twitch para que no se lupe el sonido. Y lo siento. Y el tema de hoy son... Y el día de hoy son huertos urbanos. ¿Por qué huertos urbanos? Porque el tema que íbamos a abarcar, ¿cuál era, Aurora? ¿Cómo establecer áreas verdes en la ciudad de Tijuana? En Tijuas. ¿Cómo establecer áreas verdes en Tijuana? Vamos a ponerlo como título. Huertos urbanos. Estableciendo áreas verdes en Tijuas. Así lo dejamos. Áreas lleva acento en la A, ¿no? Listo. Entonces, empezamos a ver. Es complicado. Yo lo sé. Yo sé que es medio complicado lo que viene a continuación, pero... ¿por qué nos interesaría ver áreas verdes en Tijuana? Estamos hablando de que es una ciudad, un pueblo extendido de área conurbana. Es un pueblo que tiene las características de estar industrializado. Ahorita nos encontramos ante una pandemia mundial en la que un virus está pues afectando económicamente a mucha o a gran parte de la población. Y algo que en conclusión que habíamos tenido en las primeras clases era que podemos usar el ambiente, generar dinero, pero hay que hacerlo de la manera correcta y consciente. O que observar las áreas que se mantienen y limitarlas para su cuidado en tiempos continuos, lo que ha sido dañarlas y hay que recuperarlas para tener un cuidado masivo y continuo. Y en la mala edición que les puse hoy, tenemos dos imágenes. Una, si no mal recuerdo, creo que es la Gran Manzana. Estamos en una imagen de Manhattan y una imagen de, pues, cobertura vegetal, en donde vienen las hortalizas o los huertos comunitarios. Vamos a tener jardineras totalmente verdes, balcones enjardinados, patios comunitarios, huertos escolares, cobertura vegetal verde en los techos. Y entonces el primer tema que tenemos que entender es: ¿qué es un huerto urbano? ¿Por qué nos interesa tener un huerto urbano en clases? ¿Por qué dentro ya del desarrollo sustentable que vamos a llevar a cabo en la escuela queremos que esto sea una realidad? Realmente es importante entender que si no logramos después de esto generar un huerto urbano, no vamos a poder generar suficientes áreas verdes. ¿Por qué creen que se está dando? Y para entrar en ese tema, ¿por qué creen que salió lo del COVID-19? ¿Por qué creen que de la nada tenemos una pandemia? ¿Qué tiene que ver el cuidado ambiental con este tipo de cosas? Que no comen lo que se debe. Que no se come lo que se debe. Más bien que no sabemos qué es lo que tenemos. No conocemos la diversidad de grupos alimenticios que podemos tener. Y entonces los chinos se comen todo. Ah, sí, los chinos van a comer de todo. Pero igual los latinoamericanos. Digo, si vamos a Oaxaca, hay muchos que consumen grillo, iguana, tarántula. Hay de todo. Entonces, no es un asunto de cultura. No es un asunto de qué está bien o qué está mal, sino es una cultura que existe. Y entonces, muchos de las zonas rurales del país, hablando solamente del país, llevan a cabo bastantes actividades sobre el cuidado ambiental. De hecho, son las ciudades, son las zonas industriales las que
dan la mayor contaminación, porque sabemos que existen las aguas residuales, sabemos que existen las aguas grises, las aguas negras y todos este tipo de aguas que contienen residuos de diferente carácter. Pero las aguas residuales, que mal dicho se dice que son todas las aguas contaminadas, que realmente solo son las aguas domésticas, pues las podemos tratar. ¿Cuál es el problema? Que la zona industrial, por ejemplo en Tijuana, nos vamos a Otay y pues todos los días hay una gran descarga de agua contaminada por parte de las industrias. Más aparte, nosotros nos paramos a eso de las 5:30, 6:50 de la mañana en la zona de ¿cómo se llama? Del consulado. Podemos ver cómo las fábricas ya están en acción y a todo lo que se da expulsando lo que ellos dicen vapor de agua, pero el vapor de agua es blanco y las nubes de vapor gris que empiezan a emanar ellos, pues no es más que CO2 mezclado con vapor de agua. Entonces aquí sí tenemos que ver cuáles son las actividades que nosotros podemos hacer para... No podemos eliminar la industria, no podemos eliminar lo que nos está generando empleo, lo que nos está generando trabajo, pero sí podemos eliminar ¿qué? Podemos ayudar para que se forme un oxígeno más respirable, tener aire respirable, tener alimentos y en lugar de... Veíamos que... ¿Alguien ha ido a comprar últimamente? Sí. No. Bueno, mi mamá siempre sale a comprar. Los que han ido a comprar, ¿saben cuánto cuesta? ¿Cuánto si ha subido el precio de algún producto? Ay, sí, profe, le subieron a todo nomás por quererle subir. La cartera de huevos vale 95. Y mi mamá la consiguió en porque la 71. demanda aumentó. 40. El huevo a 90. Sí, profe. ¿Qué les pasa? El chat se plagó por el huevo, el papel y el huevo, sí. 95. Ok, dicen Mi que mamá la consiguió en 71. yo todavía la alcancé a conseguir en 45. ¿Dónde, profe? Pero ya se acabó. Eso fue el miércoles, creo. No. Entonces estoy... Pero... ¿A poco cerraron las granjas de pollo? No sé. Las granjas de pollo siguen abiertas. Todas las granjas. No es como que los animales vayan a morirse por el virus, ¿o sí? Ajá. Se supone que a los animales no les pega, ¿o sí? Bueno, no les da. Entonces... ¿Por qué creen que subió las cosas? Por la demanda. Por conveniencia. No. Ay. Porque hay Por menos conveniencia. personas trabajando. Porque están Porque, descansando a todos. porque hay menos personas y entonces aumentó el precio de distribución. Algo curioso es que sabemos que hace una semana y media nuestro viejito santo Andrés Manuel López Obrador, aquí el gran Tlatoani de México y el gran hijo de su, ya saben, según él, bajó la gasolina y es tan cabrón que bajó la gasolina a nivel mundial, o sea, no solo en México, a nivel mundial. Entonces está bien cabrón su mandato, ¿no? Obviamente hay una demanda en la que en los Emiratos Árabes bajó el petróleo machín, empezaron a tener una venta mayoritaria de petróleo y entonces el barril de petróleo bajó y por ende los costos de la gasolina. Y entonces ahorita la gasolina está barata en todo lado, en todo el mundo. Pero Por aquí se supone creo que en 13. Ay. que el precio de la gasolina depende, o más bien genera el costo de la producción y la venta de las cosas. Se supone que nosotros tenemos un precio, cuando nosotros distribuimos algo, vamos a decir, voy a distribuir 30 toneladas de huevo. ¿Cuánta gasolina requiero para movilizar esas 30 toneladas? ¿Qué significa esto? Que entonces el precio del huevo debió bajar junto con la gasolina. Todos los insumos del sector primario debieran bajar, chicos. ¿Por qué no bajó? ¿Alguien está intentando llenarse los bolsos? Entonces, sí, ahorita tenemos una alza de los productos del sector primario. Pero
¿qué podemos hacer entonces nosotros como comunidad para establecer este tipo de oferta-demanda? Pues es lo que se viene hablando sobre las comunidades de desarrollo sustentable. Una comunidad de desarrollo sustentable te permite tener un huerto urbano, más aparte un cultivo adecuado a la cantidad de personas, igual de productos de carne. Recuerden que cualquier actividad humana va a producir un cambio o una falta de escasez de nutrientes en el suelo. Si nosotros quisiéramos cultivar gallinas, muchos van a decir, es que los cultivos de gallinas las dejan con un espacio muy chiquito. Y sí, es cierto. Cuando ustedes vayan a un sitio donde pongan huevos de gallina, van a ver que todas las tienen una jaulita de 40 por 40. El espacio es suficiente para que coman, tomen agua y pongan huevos. ¿Y lo demás? Chale. Pero es porque estamos maximizando el espacio que necesita una gallina. No existe aquí una forma bonita en la que el humano pueda tratar a los animales diseñados para alimentos. A menos que querramos, por ejemplo, dicen, es que está el libre pastoreo. Pero sí saben que realmente es el ganado el que daña más los terrenos en libre pastoreo. Sí, está haciendo el baño y está nutriendo con sus heces fecales. Pero ¿qué otra cosa está pasando? Pues también con lo que las alimentan, ¿no? O sea, eso también tiene que ver. Está pisoteándolo. ¿Qué pasa cuando tú pisas el suelo? Lo estás compactando. Ah, se compacta. Lo estás degradando. Entonces hay que revisar qué características se pueden hacer, ¿no? Entonces tampoco está tan buena la idea de solo dedicarnos a poner compostita, a cuidar y hacer un huerto así porque sí. No vamos a colocar un huerto o un área verde sin pensarlo. Tenemos que ver qué características tiene nuestro suelo, qué características tiene nuestra área. Dentro de ello, ya nosotros podemos ver que dentro de las características que debería tener nuestro tipo de suelo, podría ser dónde se encuentra ubicada la luz, hacia dónde vienen los vientos, cuáles son las características propias del suelo que vamos a tener, o si vamos a tener que traer nuevo suelo, porque una cosa es la composta y otra cosa es el suelo. Recuerden que el suelo es el material inerte que tiene las características para propiciar la vida. Más aparte, tenemos el suelo más los nutrientes, la materia orgánica. ¿Qué significa la materia orgánica? Que son todos estos nutrientes que vamos a estar poniendo. Nosotros podríamos tener una composta, pues ¿de cuántos kilos estamos hablando? ¿Cuántos kilos a la semana estamos obteniendo de composta? ¿Alguien sabe cuántos kilos de materia orgánica tienen en su casa? ¿Qué? Ya nos había dicho que más de 70 kilos. Pues 70 kilos. Mira, por una familia de 4 personas, mínimo al día está produciendo unos 3 kilos de materia orgánica. Porque para algo van a generar papel, van a generar cáscaras, van a generar residuos orgánicos. Y todo esto va a empezar a ¿qué? A producir material orgánico que después nosotros podemos fermentar, podemos compostear y obtener un recurso que podamos recuperar el suelo. Ahora, de las clases pasadas, ¿me podrían decir dónde o cómo podríamos establecer áreas verdes en Tijuana? ¿Tenemos áreas en las que realmente podemos establecer áreas verdes? ¿Existe la posibilidad? Sí, ¿no? ¿Pero dónde? No todo está poblado. Pero recuerden que un huerto urbano En zona río. es en zonas que tengan zonas conurbanas. La idea es no ocupar las áreas verdes. Ya dijimos que en la clase pasada que los cerros los íbamos a ocupar ¿para qué? Una vía rápida. Para no tocarlos,
para generar retención de carbono y Dinero. después generar dinero. Entonces requerimos las áreas que ya son propias del humano, y entonces esas áreas son las que vamos a ocupar como un huerto urbano. Por ejemplo, todos han visto la colonia... A ver, centrémonos en el tema del CETIS. ¿Qué áreas del CETIS 58 podríamos ocupar para ello? Vamos a mutear a Greiche, lo siento, hay alguien atrás hablando. Chale. ¿Cómo? ¿Qué áreas verdes podemos ocupar? Los camellones. Los camellones. ¿Y en los camellones qué tipo de huertos podríamos implementar? O bueno, hablar de huerto es solamente hablar sobre cultivo de hortalizas para comer. Pero buscamos aquí áreas verdes. ¿Qué tipo de plantas podríamos tener? Porque Yuca. yuca, ¿para qué necesitaríamos yuca? Pues yo vi que, bueno, no sé si en sí para qué, pero ahí estaba viendo documentales y se supone que la yuca es ¿cómo se dice? Ay, pero sé que lo tenía, es que lo había investigado, pero no sé dónde quedó. Espérame. ¿Qué podríamos ocupar? ¿No? Pues habíamos dicho que el trébol era una de las opciones. En tiempo de plantación necesitamos árboles que generen sombra, árboles que generen biomasa. ¿Y para qué requerimos la biomasa? ¿Qué es la yuca? La yuca es una palma que produce una raíz. Es un pseudotubérculo. Es como la pata de elefante. Pero cuando tú te comes las hojas de la yuca y la raíz, Ay, es un área que tiene grandes cantidades de carbohidratos, tiene muchos nutrientes y que al final de cuentas puedes ocuparlo como alimento. Pero requerimos entonces para las áreas verdes suelo y plantas que generen biomasa. Recuerden, nosotros no queremos un eucalipto que no genera biomasa. Necesitamos plantas que generan biomasa. ¿Y cuáles son las plantas endémicas de Tijuana que pueden generar biomasa? Estamos hablando de que Tijuana es un matorral, porque son matorrales xerófilos, es un matorral de costa, entonces son plantas bajas de no más allá de 30 a 40 centímetros de altura, pero necesitaríamos buscar cuáles son las especies arbustivas de Tijuana. Por ejemplo, haciendo una investigación rápida, podemos ver que tenemos salvia blanca. La salvia es una leguminosa. Bueno, pertenece a ellas. Es culinaria, es de alimento, es ornamental y aparte tiene flores muy bonitas. Y es aquella que da flores moradas en la zona de todos los cerros de Tijuana. Y que como toda salvia tiene propiedades medicinales. Pueden ocuparla para gripe, bronquitis, para desodorantes, para las reumas. Tiene varias características. Muchas de las salvias tienen actividades psicoactivas o propiedades medicinales. Entonces, podríamos estar plantando salvia, que sabemos que se da en la región, sabemos que existe de manera endémica en Baja California, y entonces está adaptada a las condiciones ambientales que hay en Baja California. No le voy a traer... En diciembre nos obligaron a poner nochebuenas. ¿Y estas nochebuenas siguen vivas? No. no, ya se secaron. ¿Por qué ponemos nochebuenas en un lugar donde no va la nochebuena? Mejor busquemos las especies arbustivas. ¿Qué tienen las especies arbustivas? Las especies arbustivas empiezan a crecer una gran cantidad de material orgánico, empiezan a formar biomasa, forman sombra y forman materia orgánica que después vamos a poder estar composteando y regresando al suelo. Eso es lo primero que tenemos que poner. Recuerden que dentro del proceso de sucesión primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, nosotros dijimos que de un suelo degradado es un suelo cercano a la roca madre. ¿Cuáles son las primeras los primeros organismos que llegan?
musgos, hongos y algas. Pero si el humano interviene, podemos saltarnos la sucesión primaria y irnos directo a la sucesión secundaria. En la sucesión secundaria ya se dan estos plantas arbustivas, ya se dan plantas de altura menor, de altura mediana. Y entonces ya podemos empezar a poner esas plantas. ¿Qué necesitamos para eso? Que haya nutrientes, nutrientes que vamos a estar colocando con las compostas en el caso del cetis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Las especies arbustivas, las de mediana altura. Entonces, en Tijuana se da mucho la salvia, tanto la salvia musi como la salvia blanca, que son esas que nos dan una florecita en forma de copa o de campana moradita. Y que aparte acerca a los colibríes. Entonces podríamos tener un corredor de colibríes, más aparte plantas de ornato que se ven bonitas y están adaptadas a un clima de matorral. ¿Por qué no ocuparlas estas? ¿Por qué obsesionarnos por poner plantas bonitas, coloras, vistosos? Porque eso es lo que hicieron en el CETIS, ¿eh? Si se dan cuenta, en la área enfrente de cafetería nos pusieron un sinfín de clavelillos, un sinfín de plantas ornamentales que costaron como 40 pesos cada plantita, cuando de manera natural el paisaje nos está ofreciendo plantas arbustivas, plantas que no requieren tanto cuidado y que van a estar dándole beneficio al suelo. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que no tenemos que irnos directamente por lo bonito, sino por lo más eficiente, lo más eficaz. Entonces, ya con esto podemos ver cuáles son las características para dar un inicio de un huerto o de un área verde en el CETIS. ¿Qué áreas verdes nosotros quisiéramos adoptar y podríamos poner? ¿Alguien sabe quién es Orozco 741? Ni idea. Sé que es mi maestro de cálculo, pero no creo que mi maestro de cálculo esté aquí ahorita. No creo. ¿Se siguen viendo sus mensajes? Según yo no. Max hizo una aportación aquí, dice: en el lado izquierdo del gimnasio del CETIS podemos poner las plantas mencionadas, ya que en esa parte ya están formando semillas de composta, que en ella podemos potenciar su crecimiento. Muy bien, Mark. Esa es una buena aportación. Pero ¿qué otras plantas arbustivas tenemos? Yo ya les mencioné dos, la salvia musi y la salvia blanca. ¿Qué otra arbustiva creen que exista? Arbustiva. Yo hace rato había investigado sobre un árbol que se llama joroba y que ese es de aquí de Baja California, que aquí mismo. Y espérame, estoy leyendo. Ok, lo que se acuerda. Hay otra que se llama... perdón, que llega hasta los 5 metros de altura. Bueno, dice que también es arbusto. Dice que el arbusto de joroba. Jojoba. Perdón. Jojoba. Ajá, yo dije joroba, ¿verdad? Sí, arbusto de jojoba. Perdón. Es una planta nativa de... La jojoba sureste de Arizona, es sur de la California. Pseudosia chinesis. Es de uso medicinal, es comestible, es industrial, es ornamental, existe para los jardines a desnivel y ustedes la conocen. Ese arbolito es el que tienen alrededor de todo el CETIS. Es un árbol que les está dando las semillitas, las flores amarillas. Ya sé cuál. Con una pequeña frutita en forma de semilla de aguacate. Es un poquito castroso. Es que la semillita me molestó, bueno. Sí, pero esa es la jojoba. Y de hecho no le estamos ocupando, pero podríamos ocupar ese porque uno estabiliza suelos. Sus raíces, al ser arbustivas, es una raíz que compenetra el suelo y le da estructura. ¿Qué significa esto? Que impide que se empiece a degradar, fomenta el crecimiento de otras plantas. ¿Cuál es el problema? Que en el CETIS decidieron compactar el suelo cerca de las jojobas y quitar todo el pasto. No, se ve feo el pasto, hay que arrancarlo. Y entonces todo lo que he estado haciendo se fue para atrás. ¿Cuáles son sus tratamientos? Existen
Se pueden ocupar bebidas como de esta semilla cuando se tuesta y se forma un café. Un café que pues sirve para varias cosas. Entre uno de ellos ayuda a eliminar el dolor. Además, si nosotros ya realmente lo cultiváramos para lo que va, tendríamos que buscar solamente a las plantas femeninas, porque esta es una planta que no es hermafrodita, tiene dimorfismo, que significa que va a haber machos y va a haber hembras, y las hembras van a ser las que produzcan los frutos que podemos ocupar. ¿Qué otro beneficio tiene este tipo de plantas? Que la jojoba es resistente a las sequías, es tolerante a la sequía, entonces puede adaptarse fácilmente en medios secos. Otra es que podríamos poner a las asclepias. Las asclepias le dicen las yamata, que son unas pequeñas florecitas amarillas en forma de estrella. Usualmente son atractoras de mariposas, tienen varias propiedades medicinales. Su tallo suele ser un verde azulado que se ve muy bonito de manera ornamental y que es nativa de Tijuana, es nativa de Baja California. Entonces, este tipo de actividades podemos ver que son realmente útiles e importantes. Son las semillas que nosotros deberíamos estar consiguiendo. Ahorita, en esta época de cuarentena, podemos ir y en áreas verdes, áreas alejadas, lejos de donde está la zona conurbana, donde están los virus, donde está esta muerte latente que tenemos, podemos ocupar ese tipo de plantas. La flor de borrego. Para el caso de la flor de borrego, el problema de ella es que produce demasiada biomasa y a la larga puede, si no la estamos composteando, produciríamos demasiada materia orgánica, que por mí no está bien, por mí perfecto que sigamos produciendo esa cantidad de materia orgánica, pero como no estamos ocupándola de manera adecuada, después recuerden que tendríamos que encontrar una forma en la que dirección se encuentre a gusto con el trabajo. Entonces va a decir, hey, es que me están dejando muchas hojas. ¿Cuál sería el siguiente paso? Esto que ustedes ya saben, explicárselo a todos los demás, explicárselo a administrativos, docentes y compañeros de la escuela, para decirles, hey, sí, se ve feo para ustedes las hojas secas, pero las hojas secas, ¿qué les parece si solo retiramos las que están en el concreto? Porque en el concreto no sirven, y las dejamos en los jardines. A la larga se va a hacer un colchoncito de hoja seca que va a estar degradándose solita y va a estar propiciando un composteo natural. Recuerden que la composta simplemente imita las características de degradación de la materia orgánica y el humano lo hace de una manera en el que se acelere este proceso para obtener beneficio de ello. ¿Cuál es el beneficio? La venta de la composta, la mejora de los huertos, la mejora de los productos o los frutos que vamos a obtener y al final obtener dinero. Recuerden, cuando hablamos de ecología, si queremos que la gente acepte que la ecología es algo real, hablando no sobre el estudio, sino el fomento del ambientalismo, ahí es error mío, no se habla de la ecología, se habla del ambientalismo. Si queremos que la gente acepte el ambientalismo, tenemos que hablarles de dinero. ¿Por qué hago este hincapié? Porque yo siempre les he dicho que ecología es el estudio de los organismos y sus interacciones en el medio, y el ambientalismo pues ya se acerca un poquito más a cómo obtener recursos monetarios, financiamiento, dinero, ocupando las áreas naturales. Entonces, en lugar de plantar nochebuenas, hubiéramos plantado este tipo de especies aún seguirían vivas. Sí, si nosotros hubiéramos plantado este tipo de especies, pudo haber sido que aún seguirían vivas. Orozco, no sé quién es Orozco, pero por favor me van consiguiendo el nombre de Orozco. Si es de la escuela, avísenle que está reprobado. Si no, pues simplemente lo voy a banear. No tiene nada que ver con la clase, pero ¿cómo le hago para mutear el audio de Twitch? No sé, quiero leer los comentarios. Abajo a la izquierda está tu pantalla negra. Abajo a la izquierda está el de audio, como si fuera YouTube, y le das mutear, le quitas el audio. ¿Qué? Abajo a la izquierda está el icono del micrófono, no de la bocina. Le das clic, te muteas. El de... Ay, ya mejor no decimos eso, ya no duele.
No te preocupes. Bueno, no, está bien, Aurora. Luego veo cómo. Ya. Entonces, ya vimos que existen este tipo de flores. Hay otras que son las flores de los lupinos. Los lupinos, ustedes los conocen. Todos hemos visto las bellas flores de lupino, que es un arbusto verde y que de repente sale como si fuera un pinito de color morado cerca de los cerros, como si fueran colitas de serpiente. Esos, los lupinos, igual son endémicas de Baja California. Son flores hermosas porque son una flor azul rey que contrasta bastante con el ambiente, pues, café seco de Baja California. Seco. Y que usualmente la podemos ocupar para bordear senderos, porque si la ponemos todo alrededor, ahora sí, en los senderos, vamos a ver que en lugar de tener ahí nuestras raquíticas plantas tratando de sobrevivir en el Cetis, tendremos una planta que está sobreviviendo de manera natural. Y que aparte nitrifica el suelo, va a empezar a inyectarle nitrógeno al suelo. Es una planta nitrificadora. Y que no está fea, o sea, la planta si la vemos... A ver, voy a buscarles una imagen de ella. Uy, qué bonito, mira, se los voy a poner en el chat. En Telegram les voy a poner y en el chat. Aquí. En el chat les mando para que vayan viendo cómo se ven las lupinos. Y están bonitas. Para aquellos que están en Discord. En el chat de Discord igual ya lo puse. Twitch. En Twitch, Discord ya se los puse. Por si la quieren andar revisando. Y aquí nos dice, esta es una hoja de ficha técnica. ¿Se acuerdan de las fichas técnicas de sus animales? Esto es lo que yo quería que hicieran. Sí. Que me dieran el nombre de la planta, sus datos técnicos y ya sus usos o sus datos curiosos. Pero nos hicieron un buen trabajo. Esta ficha técnica nos está diciendo que en primavera y verano va a estar floreando. Entonces ahorita estamos en época perfecta para encontrar flores. Para verano encontrar semillas. Y ya que tengamos la semilla, empezar a ¿qué? A cultivarlas en invierno. Para que en primavera estén creciendo. Es un atractor de mariposas y colibríes. Es una planta que resiste o estar cerca del sol. Requiere un riego mínimo, moderado. Es resistente a las sequías. ¿Qué más queremos? Y se ve bonita. Otra está la flor está el arbusto de las mimosas, los mimulus, que son un pequeño arbustito con una flor en copa de color rojizo. Esta igual nos puede ser útil porque se da en Baja California, es de floración de invierno a verano, es de sol media sombra y que no requiere tanto riego. Con que la tengamos con su agua una vez cada 3 días, lo tenemos. Entonces este tipo de características las podemos ocupar para empezar a seleccionar qué tipo de áreas verdes vamos a ocupar, qué tipo de plantas vamos a estar seleccionando para nuestro huerto o para nuestras áreas verdes en el Cetis. Y dejémonos ya de esos sueños chairos de decir, vamos a tener un jardín hermoso. No tenemos la infraestructura, no tenemos el sistema de riego, vamos a aspirar a algo que sea real y que a la larga mejore el suelo de nuestra escuela. No solo porque se vea bonita. Recuerden, si nosotros quisiéramos poner tulipanes y rosales, vamos a tener que ponerle cada 6 meses abono, composta, sistema de riego, estar eliminando los pulgones. La idea es las bellas plantas que ya existen en Baja California, todas estas áreas que existen en Baja California, empezar a ocuparlos. No les abren los links. Si los links no los abren, no se preocupen. En el canal de Telegram les voy a estar poniendo sus links para que puedan tener acceso a ellos. Recuerden que el canal de Telegram es Ecología y otras brujerías.
que sería Ecología No Hippie CETIS 58, por si aún no están en él. Profe, yo he investigado un poquito bueno, no tiene mucho que ver con las plantas, pero he investigado un poquito que lo ideal es que por cada persona haya 9 metros cuadrados de área verde, y en Tijuana nomás hay 1 metro cuadrado por persona. Chale. ¿Y eso lo podemos reparar? Sí, ¿no? Afuera de nuestras casas podemos ampliar eso. Yo tengo fuera de mi casa, aunque estoy rentando, pues tengo una pequeña terracita. Y en esa terraza yo estoy tratando de implementar un área verde, pegada al barandal para no dañar pues el suelo de la rentera, pero empezar a darle una vista a la casa. Ustedes igual pueden hacerlo. Lo estamos tratando de implementar en el CETIS. Ay, profe, mi casa parece vivero. ¿Mandé? Mi casa parece vivero. A mi mamá le gustan mucho las plantas. Tú eres una de las que nos está dando a nosotros oxígeno. Bien. Y entonces, si nos empezamos a ver, tenemos un buen de plantas en la zona de Baja California. Una de las plantas que igual, para mí, favoritas, son las Cenotes locodermis. Las locodermis son un arbusto que crece aproximadamente 1,5 metros, 2 metros, pero da una inflorescencia color morada. Tengo una obsesión por el color morado, por si no se han dado cuenta. Se me hace muy bonito los colores azules en las plantas, porque es muy fácil de captar. De hecho, tiene una característica química y de desarrollo evolutivo el por qué el tono azul y morado de las plantas. Por el tipo de luz al que estamos, por la posición longitudinal y latitudinal de la zona de Baja California, ese tipo de soles ese tipo de plantas o colores tienen la capacidad de optar mayor energía. Y entonces, ahora sí, podemos empezar a tener un mayor proceso de fotosíntesis dentro de ellas. Aparte, los atractores que tiene, como pueden ser por colibríes, puede ser por murciélagos, empiezan a verse atraídos por ese tipo de plantas. Muchos insectos se atraen por los colores, por la gama de colores azules, que son una gama cercana a los infrarrojos y a los ultravioletas. Entonces ya vimos que estableciendo áreas verdes en Tijuana, no tienen que ser áreas verdes que hablemos directamente de características de que quiero un rosal, de que quiero un jazmín, de que quiero un jardín de tulipanes de 30,000 pesos para que yo invierta 20,000 pesos en tulipanes, 30,000 pesos en el suelo y luego esté manteniendo 10,000 pesos mensuales de este suelo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero para establecer áreas verdes en Tijuana? ¿Cuáles son las características que tengo que observar? El suelo. El suelo. ¿Qué tipo de plantas voy a buscar? ¿Voy a buscar las plantas que me venden en la Walmart y en la Home Depot? ¿O voy a ver una forma en la que entonces tenemos que aprender a qué? A obtener semillas, a obtener plantas que ya existen, solo recuperar la semilla y germinarla. Un jardín lleno de girasoles. Sí, el problema de los girasoles, y de hecho ahí tengo semilla de girasol que íbamos a plantar en el CETIS, es que pues a la larga tendríamos que estar recuperando semilla igual de ahí. Entonces lo que tienen todos los huertos urbanos, lo que tienen todas las áreas verdes en las zonas industriales es las plantas. Hay muchas plantas que son perennes, que duran toda la vida, o bueno, que tienen un largo tiempo de vida, pero muchas de las otras tienen un tiempo de vida de 1 o 2 años y después se mueren. ¿Para qué requerimos eso? Para, en lugar de matarlas, cuando sea la época de semillas, recuperar las semillas y cuando empecemos a ver que ya va a perderse nuestra área verde, volver a plantar estas áreas. Y entonces solitas las semillas van a empezar a tener ¿qué? Una reserva, un banco de semillas en el suelo. Y ese banco de semillas va a estar produciendo que sigan germinando las semillas y constantemente tengamos un área verde. Y en cosa de 1 año, 2 años, tengamos un área verde perenne, que se mantenga constante por la cantidad de nutrientes y semillas que tenemos en el suelo. El profe tiene mucho dinero. No, si el profe tuviera mucho dinero,
No estaría dando No clases. nos estaría dando clases. No estaría dando clases. Bueno, que recuerden que tampoco les doy clases porque quiero hacerme rico. Si me quisiera hacer rico me hubiera ido a la industria. Pero no, me gusta dar clases porque quiero enseñarles cosas que yo sé. Quiero que ustedes cambien Hacer esa hierbas de mentalidad. autoconsumo. A ver, eso de la mota, que es tan interesante por la marihuana. Claro, que pueden plantar marihuana, eso no les digo que no. ¿Cuál es la situación? Que hay una forma de obtenerla y recuerden que es para su uso. El Ahora, tostón. ustedes grandes sabios de la marihuana, van a Mm, conocer y van a confiar en lo que ustedes estén cultivando. ¿Para qué quieren lastimar su propio cuerpo? ¿Para qué quieren decir mi cuerpo vale? Yo siempre le he dicho, mis neuronas valen mucho más que 50, 100 pesos de algún opioide. Digo, hay muchas formas de obtener lo mismo que les da ese tipo de hierbas y simplemente ocupando su cerebro y sus neuronas. Pero ahí ya lo dejo a ustedes. Tratemos de evitar ese tipo de comentarios en la clase de ecología. Al final de cuentas estamos en un espacio abierto, es internet, pero estamos tratando de que sea algo que sea relevante para ustedes, algo que les sirva a ustedes y que sea parte de su enseñanza, sea parte de su educación. Ana Lola tiene una duda. Dice, profe, la verdad me gustaría implementar un huerto en mi casa, pero no sé por dónde empezar. No sabes por dónde empezar. Puedes empezar pagándole al profe $25 por hora de asesoría y el profesor te va a ayudar a hacer ese tipo de cosas. Pero lo que tienes que hacer primero, tienes que ver qué áreas de oportunidad tienes en tu casa. ¿Tienes un jardín? Si tienes un jardín ya tienes la de ganar, entonces hay que ver qué tipo de composta le vas a poner, cuáles son las plantas que vas a poner. O también, si no tienes un jardín, va a ser un maceto huerto. Los maceto huertos son esos huertos que ocupan macetas. Y no vas a comprar una maceta chiquita de esas de 300 gramos de suelo. Necesitas una que entre unos 20 litros, unos 20 kilos de suelo. Unas macetas grandes en la que entre un cuerpo. ¿Para qué? Porque esa es la que va a empezar a generarte la cantidad. Recuerda que mientras más suelo tengas, mayor probabilidad de que tu raíz crezca sana. Y mientras más sana crezca tu raíz, más probable de que se mantenga vivo tu huerto. Después, recuerda que debes tener mucho cuidado con la humedad, porque la humedad, a pesar de que es muy necesaria para los huertos, puede dañar la estructura de la casa. Entonces, tienes que tener un área ventilada en donde la humedad no se quede en esa área, sino que esté fluyendo. Y esas son algunas de las características que tú podrías empezar a revisar. ¿Cuáles son las oportunidades que tú tienes para formar un huerto en tu casa? Ya si tienes más dudas, puedes contactarme vía Discord o en Telegram y ya yo te podré resolver alguna de tus dudas. Solo dime que eres alumno de tal y ya te respondo. Profe. Carlos también tiene una duda. Ay, yo iba a decir eso. A ver, ¿qué pasa, Aurora? No, que ya que le diga Freddy. No, por Freddy, favor. la flor de alicoliche. Eso. El alicoliche. ¿Cuál es? ¿El alicoliche es la rojita? A ver, Rosas, contesta. Es que no me acuerdo cuál es la alicoliche. Ahorita lo buscamos. Alicoche, dice, ¿no? Ah, dice que sí. Según yo es la rojita, ¿no? Dice que sí. Mira, la buscamos por si acaso. Porque pues... Ah, dijo que es una rosita. Dice que es una rosita. Flor de alicoche. Ah, bueno. Me salieron cosas que no debía, creo, porque eran de un tal... Los rancheritos del topo, Dios bendito. Dice que es entre rosa y roja. Ay, pues no sé. Ah, ya, no, sí, pero el alicoche no es un arbustivo. Recuerden que los alicoches vienen de un Echinocereus rusantus. Los echinoceros son todas estas cactáceas que se distribuyen de la zona de Chihuahua hasta Texas. Son las... no sé si las conocen ustedes como biznagas. Pero bueno, estas, ¿cuál es el problema? Que recuerden que las cactáceas tardan mucho en crecer.
sí, se ven muy bonitas, pero son muy específicas de suelo. Ese tipo de plantas, por eso son tan caras, porque son de un ornato muy valioso. Entonces, el problema es que tiene espinas y para una zona educativa no va a faltar el alumno que quiera caerse encima de ella y salga todo espinado. Además de que va a tardar mucho en crecer, va a empezar a tener crecimiento de que si queremos una alicoche grande de unos 20 centímetros de diámetro, va a tardar unos 15 años, entonces tal vez 10. Es una planta que crece muy muy lentamente. En mi casa en Tlaxcala dejé varias de ese tipo de plantas y yo me acuerdo que las compré cuando tenía 6, 7 años. Y estamos hablando de que ahorita a los 20 años después, 21 años después, apenas miden, yo creo que los 30 centímetros de altura algunas. Una ya llegó creo que al metro, pero es como de, uy, un metro. Y estamos hablando que las compré cuando tenía 6, 7 años. Entonces, en este caso, sí no es una tan buena opción. ¿Qué pasó? Perdón. Dice Butchman, o no sé cómo se llama, que él también quiere ser un vivero, pero que vive en un edificio y que tampoco sabe, que se le da consejos. Claro, mire, para los edificios creo que es lo principal. Uno, recuerda, no lo hagas en botellas de plástico. Nunca hagan, este tipo de cosas no las hagan con material que pueda servir para el reciclado. Si sirve para reciclar ese material, úsenlo para reciclar. Si ya no tiene valor para reciclado, ese sí lo podemos ocupar. Tú podrías, ahí yo te recomendaría un macetohuerto, porque ese macetohuerto te va a servir para tener pues tu suelo en una maceta afuera de tu puerta. O si tú puedes instalar en tu ventana, puedes instalar un arnés que quede como una maceta en la ventana. Va a tener suelo. ¿Es peligroso eso? No, si tú le pones el arnés adecuado. No tengo 30, tengo 28. Tampoco me salgan con eso. Bastante ya es que me duele mi edad. Chale. Ahora, igual tú lo que puedes hacer es en un techo, puedes plantar por macetohuertos. Usualmente para los edificios lo más común serían los macetohuertos o las paredes verticales, pero para las paredes para los huertos en pared vertical o los huertos verticales, recuerda que si requieres una infraestructura un poquito más cara para evitar que colapse con el peso y caiga encima de alguien. Puedes ponerlo desde una maceta grande dentro de tu casa, una maceta alargada, usualmente las que ocupan mayor espacio, en lugar de las macetas grandes redondas, busca una maceta alargada que tenga como mínimo 30 centímetros de altura. Esto te va a permitir tener unas plantas en un espacio reducido, porque si la planta no puede crecer hacia abajo, la raíz puede crecer hacia los lados, mientras tenga suelo fértil. Y no es muy costoso, sí y no es costoso, depende. Sí puedes ir al baño, Dayana. ¿Por qué? Porque pues si sabes un poquito de ingeniería, un poquito de álgebra, de geometría, de trigonometría, podrías hacerlo de madera. Solo recuerda que tienes que barnizarlo contra el agua de manera interna para que no se pudra la madera con pues la humedad. Estática, sí la puedes hacer estática, puedes hacerla en forma de cama. Hay muchas formas que puedes, de hecho en internet si tú pones huertos o áreas verdes urbanas, te va a empezar a dar ideas de cómo hacerlo. Solo recuerda, las plantas, aquí las ideas que existen en internet te van a servir, pero recuerda que tienes que revisar cuáles son las características en el suelo, cuáles son las plantas que vas a poner y que estén acordes a las características de luz y sombra que hay en tu edificio, porque no vas a poner una planta de sombra en donde el 80% de la luz del día esté ahí. Entonces tenemos que checar ese tipo de actividades. Ya te vas a ir, Piri, pues ya vete, Piri, fuera. Profe, quiere ir a la café, pues ya vete a la café, Piri. Entonces, si se dan cuenta que la clase de hoy fue más el estableciendo áreas verdes en Tijuana es qué características requiero ver para qué plantas poner.
no solo es plantar por plantar. Cuando tú haces esa planta, haces una plantación sin pensarlo, es lo que siempre les he dicho. No hay nada más peligroso para el planeta que un emprendedor con una idea. Porque el emprendedor con ideas, lo primero que ve es el dinero y nunca se da cuenta de si va a afectar o no va a afectar. Y entonces, al final, termina cagándolo todo. Si nosotros lo hacemos de manera pensada, analizada, vamos a decir, ok, no requiero eso. Me dicen que si se puede en el techo. Sí se puede en el techo siempre y cuando tu techo tenga las características para soportar el peso. Porque si es un techo que no va a aguantar el peso, pues tampoco te voy a decir métele 30 kilos de suelo extra, porque igual iba a colapsar. Tienes que ver cuáles son las condiciones que tú tienes. Y a partir de ahí, ver qué puedes plantar o qué no puedes plantar. Yo le estaba hablando de arbustos para la zona del Cetis, pero igual, ustedes pueden tener plantas ornamentales. Las cactáceas no requieren tanta cantidad de suelo. Eso sí, requieren grandes cantidades de sol y nutrientes al inicio para poder enraizar. Kimberly Rojas pregunta que si la madera se pudre podría tener repercusiones contra la planta. No tendrá repercusiones contra la planta, pero sí contra la estructura en la que esté. Porque entonces de repente podría colapsarse, se rompería y entonces verías tú, si lo hiciste, no sé, a 1 metro de altura, verías que tu jardín está bonito ahí como flotando y de repente ¡pum!, todo en el piso. Y entonces sí, ahí va a dar como... Dayana me dio un ciberputazo. Dayana, no estés golpeando al pie. No sé cómo le diste un ciberputazo, pero... Pues no le pegues. Dayan, no Dayana. Ciberbullying. Dayan. Te están haciendo ciberbullying. No, chicos. Exacto, como el ejemplo del presidente que trajo árboles a México y que pues ya vimos que sirvieron para mucho menos para lo que debería. Puchamán, dile al profe que gracias. No, gracias a ti por estar comentando. Entonces ya son las 3:53. Ya se quieren ir algunos. Entonces... De nada, Kimberly, sabes que te quiero. Con esto podríamos terminar la clase de hoy. El día miércoles nos estaríamos viendo de nuevo. Viendo ya las características de cómo obtener semillas y cómo recuperar semillas de las plantas endémicas de Tijuana para poder empezar a implementar estas áreas verdes que hemos estado hablando durante los últimos 2 meses. Entonces, muchas gracias a sus compañeros Super Freddy, Greichel, Te va a reprobar también a ti, Aurora y Sinaí, aunque esta vez otra vez no escuché a Sinaí hablar, por estar en el podcast, por estar ayudándonos a dar esta clase. Recuerden que la clase es para ustedes. Cualquier cosa, estoy en Discord y Twitch, Discord y Telegram para responder sus dudas. Y pues tengan un bonito inicio de semana. Nos vemos, chicos. Bye. Salieron una cortada. Bye, Listo, ya no estamos transmitiendo. Profe, no repruebe la Irán, profe. ¿Mandé? No repruebe a Irán, eres buena persona. ¿No repruebo a quién? profe. A Irán.